Hola, ¿qué tal mis queridos hermanos y amigos que nos escuchan? Este es su segmento Reflexiones, como siempre, con la Biblia en la mano, que en el día de hoy, con la ayuda de Dios, vamos a continuar el tema, vamos a continuar el estudio del libro de los Romanos, donde hubiésemos quedado en lo que es la justicia es por medio de la fe, ¿verdad? La promesa es realizada mediante la fe. Y hoy vamos a hablar entonces del resultado de la justificación. La fe triunfa sobre las tribulaciones. Y para ello vamos a buscar el capítulo 5 de los Romanos y vamos a leerlo desde el 1, que nos dice de esta manera: justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. 11. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Resultado de la justificación. En este estudio de hoy vamos nosotros a ver cómo la fe, la importancia de la fe en el creyente y triunfa sobre las tribulaciones, sobre los problemas. Poner todo, ¿verdad? Nuestro sentimiento, poner todo en Cristo, nuestra mirada en el Señor, poner nuestra fe en el Señor. Y dice el verso 1 del capítulo 5, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Entonces somos justificados por la fe. Porque cuando usted tiene fe en el Señor, cuando usted no cree en el Señor, cuando usted no cree en nada, pero usted comienza a tener fe en Él, entonces somos justificados por la fe. Entonces tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La fe en Cristo. ¿En qué? En que Él nos va a ayudar, en que Él dio su sangre por nosotros y murió, ¿verdad? Dio su vida por nosotros y que un día vendrá a buscarnos. Esa fe tenemos que tenerla y triunfa sobre las tribulaciones. Justificado por la fe para con Dios. Por ejemplo, en 3:28 de aquí de Romanos, mire cómo dice, si somos justificados o no por Dios. Dice 3:28, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Yo no tengo que hacer nada para ser justificado, simplemente creer y obedecer la palabra. Pues decíamos en un estudio anterior que muchos quieren hacer muchas obras y son buenas y quieren hacer cosas para que el Señor vea y piensan que van a ser justificados por Dios por las obras. Pero dice aquí, concluimos pues que el hombre es justificado porque por fe sin las obras de la ley. La justificación ofrece, mis queridos, mis queridas, al creyente la paz que antes no tenía con Dios, porque antes no estábamos reconciliados con Dios. Entonces, usted puede ver a Colosenses 1, 19, 22. La paz y la reconciliación se logran por la obra propiciatoria de Cristo en la cruz,
Usted puede ver el verso 10 y 11 de aquí, que lo vamos a ver ahora. Y en 2 Corintios 5, 19 y 20. La paz y la reconciliación se logran por las obras propiciatorias de Cristo. Cristo, al morir por nosotros, nos brinda esa paz, pero nosotros tenemos que aceptarlo como nuestro Salvador. Y entonces podemos gozar de esa paz. Dice el 10 y 11 del 5, fíjese cómo dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. ¿Reconciliación con quién? Con el Señor. Continuamos con el verso 2, vamos a ver qué encontramos en el verso 2 aquí, de lo que es del 5 de Romanos, dice el 2, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Tenemos entrada por la fe ¿a qué? A la gracia. ¿A cuál gracia? A la gracia que el Señor nos da a través de su Hijo. Entonces, toda la vida cristiana es el fruto de la gracia de Dios. El fruto de la gracia de Dios es toda la vida cristiana, en el cual estamos firmes, su favor y provisión en Cristo, que no merecemos. ¿Cuántas veces nosotros no hemos estado en problemas, en tantas cosas, y hemos salido bien? Por la gracia de Dios. Por eso es tan importante darle gracias a Dios por todo, porque por Él estamos donde estamos. Dice el verso 3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que las tribulaciones producen paciencia. Mire, la gloria de Dios es una manifestación externa, o sea, afuera, no dentro, externa, de su esencia interior. Al regreso del Señor se revelará esa gloria en toda su plenitud. Usted puede ver a Tito 2.13, a Efesios 2.18, a 1 Corintios 15.1, a Hebreos 3.6. Y los creyentes se regocijan por la perspectiva de contemplarlo tal cual es y compartir su gloria. Entonces dice que nos gloriamos en las tribulaciones. O sea, nos gloriamos en los problemas. Dice el 3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Nos gloriamos en las tribulaciones. O sea, tenemos el problema encima, pero sabemos que hay uno que sabe que la estamos pasando y que nos ayuda a salir con bien de ella. La tribulación no es deseable para nadie. Los problemas no son deseables para nadie, pero sirve como un medio para producir las cualidades cristianas descritas en los versos 3 y 4, que vamos a ver ahora. Dice aquí claramente, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. ¿Qué producen los problemas? Paciencia. Cuando el problema no le llega a una persona que es cristiana, tiene que entender que Dios está mirando, Dios sabe, y tiene que tener paciencia para salir de ella y no desesperarse, pero mucho menos hacer cosas que después lo puedan avergonzar por poder salir de esto. Hay quienes por una deuda, ustedes saben cuántas cosas han hecho. Hay personas que por un problema hasta se han quitado la vida. Y dice aquí que la prueba produce paciencia, las tribulaciones. Las tribulaciones producen paciencia, los problemas producen paciencia. ¿Qué tenemos que tener? Paciencia. Lo primero que debemos decir es que hay personas cuando tienen un problema X o con un hijo, un problema con un hijo que es de carpetoso, vamos a decir desobediente. Ay, Señor, dame paciencia con este niño. Pero no debemos pedir paciencia, porque aquí dice que las tribulaciones producen paciencia y el 4 dice, y la paciencia prueba. ¿Qué produce la paciencia? Prueba, para ver si usted tiene paciencia. Entonces, si usted pide por un hijo, dame paciencia, Señor, con este hijo. Entonces, ¿qué produce la paciencia? Dice la palabra, produce prueba. Entonces, ese muchacho va a comenzar a ser peor todavía, vamos a decirlo así, para ver qué tipo de paciencia tiene usted o tengo yo.
La paciencia produce prueba y la prueba esperanza. Cuando las pruebas llegan esos problemas y llegan, y esto es una prueba que esto, que aquello, entonces produce esperanza. ¿La esperanza en quién? La esperanza en lo que el Señor nos ha prometido, ¿verdad? Simplemente todos vamos a pasar por tribulaciones, por problemas, pero que tenemos que tener fe en Él y realmente que Él va a cumplir su palabra. Entonces dice, y la prueba produce esperanza y la esperanza no avergüenza. El tener esperanza en Dios no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El amor de Dios no, dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Realmente, cuando usted y yo estudiamos esta palabra, porque estas palabras son santas, el Espíritu Santo trabaja en nosotros, en esta palabra ya aquí, trabaja y nos consuela su palabra en nuestros corazones. Entonces, dice claramente que la tribulación no es deseable, pero sirve como un medio para producir la cualidad de cristiana, ¿verdad? La prueba produce esperanza. Cuando el cristiano padece dificultades, crece la esperanza de recibir lo que Dios ha prometido, pero tiene que tener paciencia. Entonces, cuando el cristiano, yo repito, cuando el cristiano padece dificultades, crece la esperanza de recibir lo que Dios ha prometido. La esperanza no avergüenza. Vamos a ver a Filipenses 1:20, si usted me acompaña, por favor. Filipenses 1:20, mire cómo encontramos aquí lo que nos dice. Dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, ante bien con toda confianza, como siempre ahora también seré magnificado en Cristo, en mi cuerpo, o por vida o por muerte. ¿Verdad? Aquí está hablando Pablo, que dice que para él el vivir es Cristo. Y que entonces, que conforme a su anhelo y esperanza de que nada será avergonzado, ante bien con toda confianza, como siempre ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Qué bueno, pensar así, como actuar así como actuaba Pablo. Dice Efesios 1:13, si usted me acompaña, hablando de la esperanza, dice 1:13 de Efesios, dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído, en él fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Qué bueno, realmente. Mire, la fe cristiana no es ilusoria, no es una ilusión, no es ficticia, ya que está basada en el hecho incontrovertible, indiscutible de la vida y muerte y resurrección de Cristo, y es confirmada por el testimonio del Espíritu, el corazón del creyente a través de la Escritura. Romanos 8:16-24. A través de la Escritura nosotros confirmamos todo el testimonio del Espíritu. Cristo, hay que recordar, ocupó el lugar suyo y el mío. Quien debía de morir hubiésemos sido nosotros, pero Cristo dio su vida por usted y por mí. Y dice entonces aquí, en el verso 6, porque Cristo, aún éramos débiles a su tiempo, murió ¿por quién? Por los impíos. O sea que murió por usted y murió por mí. Es decir, que no somos capaces de salvarnos a nosotros mismos por ser pecadores. Gálatas 4:4, Romanos 4:25. Dice el verso 7. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Dice el 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por todos nosotros. ¿Usted se atreve a morir por mí? ¿A dar su vida por mí? ¿Me atrevería yo a dar la vida por usted? Aún siendo bueno. Pues mire, Cristo dio su vida por usted y por mí, aún siendo pecador. Dice el 8 claramente aquí. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Oiga qué amor.
En contraste con la manera en que el ser humano pudiera dar su vida por otro, Dios demostró su amor dando a su Hijo por los pecadores. No tuvimos que presentarnos como justos delante de Dios antes de que enviara a Cristo para ganar nuestra salvación. Juan 15:13, Primera de Pedro 3:18, Juan 3:16. Usted sabe lo que es mandar a su Hijo a morir por nosotros. Y no tuvimos nosotros que presentarnos como justos. O sea, yo me voy a limpiar para que entonces Cristo, no. Aún siendo así, no tuve que presentarme como justo. Ok, nada bien, tú eres pecador, manda a su Hijo para que muera por usted y por mí. Wow. Dice el verso 9, pues mucho más estando ya justificado en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Ya siendo justificados por él. Pero para eso debemos nosotros de aceptarlo como nuestro Salvador, ¿verdad? De bautizarnos para el perdón de nuestro pecado. La justificación asegura la reconciliación y la salvación del creyente, como dice el verso 10. Pero tenemos que ser justificados. Pero para esa justificación tenemos que darle entrada por la fe a la gracia, que es lo que estamos estudiando. Romanos 3:5-25, Hebreos 9:14, Primera Tesalonicenses 1:10. Dice el verso 10, porque si siendo enemigos, oiga bien, si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Si siendo enemigos, ¿cómo enemigos? Cuando estábamos en delito y pecado, cuando estábamos haciendo todas las cosas malas a espalda de Dios, cuando no le obedecíamos. Si siendo enemigos, dice el 11, el 10, fuimos reconciliados por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Entonces, cuando nos reconciliamos con Dios, mucho más seremos salvos por su vida. Pero para ello, para reconciliarnos, tenemos que aceptarlo como Salvador, confesarlo como nuestro Salvador, bautizarnos para el perdón de pecados, Hechos 2:38. Dice claramente, reconciliarse, mi querido, es cambiar el estado de hostilidad y enemistad con Dios. ¿Cómo estamos enemigos de Dios? Cuando no le obedecemos, cuando no hacemos su voluntad, cuando no somos cristianos. Romanos 11:28, Colosenses 1:21-22, Segunda de Corintios 5:18, Romanos 8:34. Una relación debemos tener de paz y amistad con Él. Juan 15:15. Dice el verso 11, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. A través de Cristo conseguimos la reconciliación con Dios, pero tenemos que confesar a Cristo como nuestro Salvador. Y tenemos que bautizarnos para el perdón de pecado. Hechos 2:38. No es que ya usted confesó al Señor y ya lo declaran salvo y ya lo declaran que usted está bien. No. Son 5 pasos. Oír, creer, confesar, bautizarse y permanecer. Aún en los problemas, no solo debemos de confiar en Dios para recibir futuras bendiciones, sino también nos gloriamos en Dios por el actual compañerismo con Él, disfrutamos a través de Cristo. Oiga bien, no solamente en los problemas que nos pueden recibir, que podemos recibir bendiciones, podemos gloriar, sino también nos gloriamos en Dios por el actual compañerismo con Cristo, disfrutando a través de Él. Por el actual compañerismo con el Señor, disfrutamos a través de Cristo. Es que usted no se ha dado cuenta que cuando usted viene al Señor, usted es hijo de Dios, pero también es hermano de Cristo. Oiga, qué privilegio. Un actual compañerismo con el Señor y disfrutamos a través de quién, a través de Cristo, porque Él es el que nos da entrada a través de la gracia. Por la fe llegamos a la gracia. Entonces, es bueno entender que usted y yo, cuando obedecemos al Señor, somos hijos de Dios y hermanos de Jesús. Pero todos somos hijos de Dios. No, cuidado con eso. Puede ser que usted sea criatura de Dios y no hijo. No, todos somos hijos de Dios. No. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, dice Juan 1, 11 y 12, de esta manera, que lo voy a leer para terminar en el día de hoy.
dice claramente, a ver si somos hijos o no. Dice Juan 1, 11 y 12. Dice de esta manera: a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. A los que creen en su nombre, a los que le obedecen, le dio potestad de ser hecho de Dios. El que no obedece, el que no cree en él, es criatura. ¿Por qué? Porque él los hizo con su mano. Criatura, creación. Entonces es muy importante que entendamos eso. Reconciliarse con Dios es cambiar el estado de hostilidad y enemistad con Dios. Vamos a dejarlo ahí. Realmente pienso que ha sido un buen estudio. Usted con su Biblia nunca confirme, nada más porque yo lo digo. Usted tiene ahí su Biblia, Romanos 5, usted lo lee del 1 al 12 y va a ver el resultado de la justificación y cómo también vemos cómo podemos entender la palabra, que toda vida cristiana es el fruto de la gracia de Dios y que la fe triunfa sobre las tribulaciones. Que la paz del Señor esté siempre con nosotros. Vamos ahora después a entrar a lo que es Adán y Cristo. Vamos a entender lo que el papel de Adán y el papel de Cristo. Paz de Dios. Bye bye.